Hola, somos Ted, Andy y yo, Ángel. En este proyecto desarrollamos un presupuesto maestro para una organización. Antes de entrar en los detalles técnicos, quiero explicar la importancia de un presupuesto y por qué es una herramienta esencial para cualquier empresa. El presupuesto es básicamente un plan financiero que ayuda a las organizaciones a gestionar sus recursos, fijar objetivos estratégicos y controlar su desempeño. En palabras simples, es un mapa que guía a la empresa hacia sus metas, ayudándola a anticiparse a riesgos y a tomar decisiones informadas. Pero ¿por qué es tan importante? Bueno, esto facilita la planificación y la dirección estratégica, asegurando que todas las áreas trabajen hacia las mismas metas. También permite asignar recursos de manera eficiente, priorizando áreas clave como marketing o desarrollo. Además, sirve como herramienta de control, permitiendo comparar lo planeado con lo realizado y ajustar el rumbo si es necesario. Por último, la flexibilidad presupuestaria es esencial en entornos cambiantes, permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente. En este proyecto construimos un presupuesto maestro que incluye el presupuesto de operación y el financiero. Este enfoque nos permitió analizar cómo interactúan los componentes para garantizar el éxito financiero de la organización. Y ahora Andy les explicará cómo construimos el presupuesto maestro. Ahora les voy a explicar cómo construimos el presupuesto maestro y las decisiones que tomamos para desarrollarlo. Este punto se divide en dos partes principales. Primero está el presupuesto de operación y el presupuesto financiero. Les explico el presupuesto de operación. Comenzamos con el presupuesto de ventas, que es la base para todo el presupuesto. Calculamos las ventas totales por trimestre, multiplicando las unidades vendidas por el precio unitario. Por ejemplo, en el primer trimestre vendimos 2,000 unidades a 50 pesos cada una, obteniendo ventas totales de 100,000. Después calculamos la producción necesaria considerando el inventario inicial y el final deseado, asegurándonos de mantener un equilibrio sin acumular inventarios innecesarios. También calculamos los costos de materia directos, mano de obra y costos indirectos. Por ejemplo, cada unidad requiere 3 kilos de material a 2.5 pesos por kilo y 0.5 horas de mano de obra a 15 pesos por hora. Finalmente, incluimos los gastos de marketing, administración, desarrollo, consolidando todo el presupuesto maestro de operación. Ahora les explico el presupuesto financiero. En el presupuesto financiero, calculamos el flujo de efectivo, estimulamos el balance general, proyectando y elaboramos un estado de flujo de efectivo acumulado. Esto nos permitió anticipar la liquidez y el patrimonio por trimestre. Como resultado, generamos un presupuesto maestro consolidado que resume ventas, costos, utilidades y proyecciones futuras. A continuación, mi compañero Fer explicará cómo desglosamos los componentes clave del presupuesto. Gracias, Andy. En este punto desglosamos los componentes principales del presupuesto para calcular costos clave y generar proyecciones. A continuación les explicaré los puntos más importantes. En el pronóstico de ventas y producción, primero calculamos las ventas totales por trimestre multiplicando las unidades vendidas por el precio unitario. También estimamos las unidades necesarias para producción considerando el inventario inicial y el inventario final deseado. Por ejemplo, en el primer trimestre vendimos 2,000 unidades a 50 cada una, resultando en ventas de 100,000. Para la producción, añadimos el inventario final deseado y restamos el inicial, obteniendo 2,000 unidades necesarias. Luego proyectamos estos datos para los próximos 4 trimestres utilizando un modelo de tendencia lineal. Esto nos permitió anticipar un crecimiento continuo en ventas y producción. En proyecciones de costos, después calculamos los costos clave, materiales directos, mano de obra y costos indirectos. En los materiales directos, cada unidad requiere 3.2 kilogramos de material a 2.5 por kilo. Usamos esto para calcular los costos de materiales actuales y futuros. Como podemos ver, aquí se muestra el gráfico de los costos de materiales. En la mano de obra calculamos las horas necesarias por unidad producida y el costo por hora, que es de 15 pesos. Esto nos dio los costos de mano de obra, los cuales también proyectamos para los siguientes trimestres. Igualmente les muestro el gráfico de costos de mano de obra. En
cuanto a costos indirectos, incluimos costos fijos y variables, calculando tanto los actuales como los proyectados. Observamos que estos también aumentan de manera moderada, conforme lo podemos visualizar en el gráfico. Además, incluimos costos de marketing y administración y desarrollo que igualmente podemos llegar a ver en este gráfico que incrementan de manera gradual. En el estado de resultados presupuestado, finalmente consolidamos estos cálculos en el estado de resultados presupuestado, donde estimamos la utilidad bruta y la operativa. Por ejemplo, en el primer trimestre la utilidad operativa fue de 31.500 y proyectamos un crecimiento a 59.500 para el cuarto trimestre. Aquí podemos ver el gráfico de los resultados con ventas, utilidad bruta y operativa. En conclusión, este desglose nos dio claridad sobre los costos y utilidades, además de permitirnos prever comportamientos futuros. Ahora, mis compañeros Andy y Ángel explicarán cómo analizamos y ajustamos el presupuesto según escenarios variables. Explicaremos cómo realizamos el análisis y ajustes del presupuesto aplicando un modelo flexible. Esto es clave para entender cómo los cambios en las ventas impactan los costos y las utilidades. Primero, partimos de los datos del presupuesto maestro, que incluyen ventas, costos de producción y utilidades. Luego simulamos cambios en las ventas, permitiendo variaciones entre un menos 10% y un más 10%. Esto representa escenarios reales donde las ventas pueden subir o bajar. Por ejemplo, si las ventas originales del primer trimestre eran de 100,000 pesos, con los ajustes podríamos tener 95,000 en un escenario negativo o 105,000 en uno positivo. Estos cambios afectan directamente los costos de producción, que ajustamos proporcionalmente para mantener coherencia. Y bueno, en esta tabla pueden ver cómo las ventas ajustadas impactan los costos y, por ende, las utilidades. Después de ajustar las ventas y los costos, recalculamos las utilidades brutas y operativas. Esto nos permitió observar cómo los cambios afectan directamente las ganancias. Por ejemplo, en el primer trimestre, la utilidad operativa original era de 31.500, pero con ajustes podría aumentar a 33,000 o incluso disminuir a 30,000. Para visualizar estos resultados, creamos gráficos. En el primero, compara las ventas originales con las ajustadas, mostrando cómo varían bajo distintos escenarios. Ahí podemos ver el gráfico. Está el de ventas totales, originales versus ajustadas. Y luego tenemos el segundo gráfico que compara las utilidades operativas originales y ajustadas. Aquí podemos ver cómo los cambios en las ventas afectan las ganancias de forma proporcional. Y pues aquí está el gráfico donde lo pueden ver. Con este análisis logramos un presupuesto flexible que refleja diferentes escenarios y nos permite tomar decisiones estratégicas basadas en cambios en las ventas o costos. Ahora les explicaremos cómo automatizamos los reportes para presentar estos resultados de forma clara y profesional. En la última parte del proyecto trabajamos en la automatización de reportes para consolidar los resultados y presentarlos de manera profesional y eficiente. Este proceso incluye la generación de un archivo CSV con todos los datos del presupuesto y un reporte en PDF que resume los indicadores principales acompañados de gráficos. Primero, tomamos los datos del presupuesto maestro y añadimos proyecciones para los próximos 4 trimestres. Estas proyecciones se calcularon utilizando modelos de tendencia lineal para indicadores clave como las ventas totales y los costos indirectos. Por ejemplo, observamos que las ventas proyectadas muestran un crecimiento constante, pasando de 153,000 en el cuarto trimestre a alrededor de 170,000 en el octavo trimestre. Estos cálculos nos permiten anticipar el comportamiento financiero futuro. Con los datos consolidados, automatizamos la generación de un reporte en PDF, el cual incluye un resumen de los principales indicadores financieros como ventas totales, costos de producción y utilidades operativas, además de gráficos visuales que comparan las ventas actuales con las proyectadas y los costos asociados. Por ejemplo,
El gráfico de ventas totales y costos indirectos nos muestra claramente la tendencia futura y cómo los costos se alinean con el crecimiento esperado en las ventas. Además, la tabla del PDF presenta un resumen claro por trimestre, facilitando la identificación de áreas clave para el análisis o ajustes futuros. Adicionalmente, generamos un archivo CSV que consolida toda la información. Esto permite que los datos puedan ser utilizados para análisis adicionales o integrados en otros sistemas de planificación financiera. En resumen, toda esta automatización que hicimos nos permite transformar el presupuesto en una herramienta dinámica que facilita el análisis y la toma de decisiones estratégicas. Esto claramente reduce el tiempo requerido para presentar resultados y nos asegura que la información esté siempre disponible y bien organizada. Así que con todo esto que les presentamos y explicamos, damos por concluida nuestra presentación y pues nuestra explicación de qué es en lo que consistió y cómo desarrollamos todo nuestro presupuesto maestro. Entonces, pues muchas gracias por su atención y adiós. Rápidamente le muestro el archivo CSV que se genera con el código, en el cual, pues como ya lo mencioné antes, se muestra un resumen de todos los costos y gastos de nuestro presupuesto maestro, además de también imágenes en PNG y en resúmenes de PDFs, resúmenes en documentos PDFs que a continuación le voy a mostrar. Aquí están los resúmenes en donde pues se incluyen las ventas y costos indirectos por cada trimestre, incluyendo los actuales y los proyectados, que son del 5 al 8. Y también un resumen en donde se incluyen las ventas, costos de producción y utilidades operativas de cada uno de los trimestres actuales. A su vez, también el código de automatización de reportes genera gráficos en imágenes PNG, en donde se muestran igualmente, como ya lo comentamos, proyecciones de ventas y costos indirectos de manera lineal. Igualmente aquí se muestran los gráficos en donde se estiman las ventas totales y utilidades operativas y los costos de producción y gastos operativos. A grandes rasgos, eso es lo que genera el código de automatización de reportes, imágenes en PNG, archivo en Excel y documentos PDFs en donde se incluyen resúmenes importantes de nuestro presupuesto maestro.